Asma al-Assad, el glamour de la ex primera dama de Siria, fachada de una saga de sátrapas, narcos y saqueadores. Bashar al-Assad y su familia han conseguido salir con vida de la rebelión en Siria. Su avión privado despegó de un Damasco ya asediado por las fuerzas opositoras, tras rumores de la desaparición de su avión. El Putin anunció que el depuesto presidente se encontraba sano y salvo bajo el amparo de Rusia, que ha garantizado asilo al dictador su familia por razones humanitarias. Al-Assad logró escapar mientras Damasco caía bajo el control de las fuerzas opositoras. Su avión privado despegó del aeropuerto de la capital siria en un vuelo envuelto en el misterio. Horas después, tras especulaciones sobre su paradero, el Kremlin confirmó que el derrocado presidente sirio se encontraba bajo su protección. A lo largo de las páginas más oscuras de la historia contemporánea, los nombres de ciertas dinastías se escriben con la tinta indeleble del sufrimiento colectivo. En Siria, un país atrapado entre su glorioso pasado y la devastación de su presente, el apellido Assad resuena como un eco sombrío que se extiende por décadas de corrupción, violencia y control absoluto. En este escenario de sombras, Asma al-Assad emerge como un personaje complejo, entre el glamour y el pragmatismo despiadado. Entre el vestigio de sus orígenes londinenses, y la inmersión total en una maquinaria que ha exprimido hasta el último suspiro de su nación. De Londres a Damasco, el ascenso de Asma. Asma Akrat nació en Londres en 1975, hija de un cardiólogo de prestigio y una diplomática. Educada en los círculos más selectos de la capital británica, parecía destinada a encarnar el sueño globalizado de finales del siglo XX. Su excelencia académica la llevó a graduarse en informática y literatura francesa en el King's College de Londres, y pronto destacó en el competitivo mundo de la banca de inversión, trabajando para gigantes como JP Morgan. Sin embargo, el destino la condujo a una velada en la embajada siria en Londres en 1992, donde conoció a Bashar al-Assad, entonces un joven oftalmólogo con poco interés aparente por el poder político. Lo que siguió fue una relación que parecía sacada de un cuento moderno, la mujer cosmopolita y el heredero inesperado de una dictadura. Pero la historia real sería mucho más oscura y compleja. La doble cara de la primera dama. Cuando Bashar asumió la presidencia tras la muerte de su padre en 2000, Siria fue presentada al mundo como una tierra de estabilidad bajo una pareja presidencial moderna. Asma desempeñó un papel clave en esta narrativa, combinando su sofisticación occidental con un discurso de caridad y desarrollo que enamoró a la prensa internacional. Vogue la apodó la Rosa del Desierto, y hasta 2011 parecía encarnar el modelo de una primera dama humanitaria y progresista. Sin embargo, tras el estallido de la guerra civil, esa fachada se resquebrajó. Asma, que había construido una imagen de filantropía, permaneció en silencio mientras su marido bombardeaba ciudades enteras. En privado, consolidaba su influencia económica, desde el control de empresas públicas hasta la creación de redes financieras internacionales que protegían los activos de la familia mientras el país se desangraba. El clan Assad, un imperio familiar. Los Assad han gobernado Siria como un negocio familiar, dividiendo el poder entre sus miembros, y utilizando el Estado como una herramienta para perpetuar su riqueza y control. En el centro de esta estructura está Maher al-Assad, hermano de Bashar, conocido tanto por su brutalidad militar como por sus operaciones en el lucrativo mercado del Captagón. Esta droga sintética, producida en laboratorios protegidos por la Cuarta División Blindada que lidera Maher, ha convertido a Siria en el principal exportador de estupefacientes en Oriente Próximo, generando ingresos millonarios que sostienen al régimen. Maher no es solo un ejecutor, también es un estratega económico que compite por la supremacía dentro del clan. Su relación con Irán, principal aliado del régimen, le ha dado una base de poder que a menudo ha desafiado la autoridad de su hermano presidente. Por otro lado, Asma ha utilizado su posición como primera dama para convertirse en una de las figuras más ricas de Siria. A través de fundaciones benéficas y empresas asociadas,
controla sectores clave como la tecnología, la alimentación y las telecomunicaciones, consolidando un imperio financiero que contrasta con la miseria de millones de sirios. Rifat al-Assad, el paria que regresó. La historia de los Assad incluye también exilios y traiciones. Rifat al-Assad, tío de Bashar, intentó derrocar a su hermano Hafez en 1984 y fue desterrado. Durante años, vivió en Europa acumulando propiedades y riquezas, hasta que una condena por lavado de dinero en 2020 lo obligó a regresar a Siria bajo términos humillantes. Su retorno simbolizó no solo su derrota, sino también la capacidad del régimen para castigar incluso a los suyos. La fortuna de los Assad, estimada en miles de millones de dólares, no puede medirse solo en términos monetarios. Cada dólar acumulado por el clan representa un pueblo destruido, una vida perdida, un exiliado forzado a dejar atrás su hogar. Desde los bazares de Alepo hasta los mosaicos de Palmira, el régimen ha dejado un rastro de destrucción que no distingue entre lo humano y lo histórico. La guerra civil ha desplazado a más de la mitad de la población siria, llevando a millones a campos de refugiados, y condenando a generaciones enteras a un futuro incierto. La corrupción y el saqueo han vaciado las arcas del Estado, dejando al país dependiente de la ayuda externa y la explotación de sus recursos naturales. El régimen de los Assad no habría sobrevivido sin el apoyo de potencias extranjeras. Rusia, con su interés estratégico en el Mediterráneo, ha proporcionado apoyo militar crucial, incluyendo bombardeos aéreos y la protección diplomática en organismos internacionales. Por su parte, Irán ha financiado milicias y suministrado armas, utilizando a Siria como un eje en su lucha por la hegemonía regional. Sin embargo, esta dependencia ha generado tensiones dentro del régimen. Mientras Bashar mantiene su lealtad a Moscú, Maher ha fortalecido sus lazos con Teherán, creando una división interna que amenaza con fracturar aún más a la familia. El ocaso de una dinastía. A pesar de su aparente invulnerabilidad, los Assad enfrentan un futuro incierto. Las sanciones internacionales han aislado al régimen, y la reconstrucción del país parece un sueño lejano mientras el clan prioriza sus intereses personales. La guerra ha dejado a Siria en ruinas, y cada vez son más los indicios de que el control absoluto que han mantenido durante más de medio siglo podría estar llegando a su fin. En Asma, con su encanto cuidadosamente calculado, y en Maher, con su brutalidad pragmática, se refleja las dos caras de un régimen que ha llevado a su país al abismo. La fortuna de los Assad, construida sobre el sufrimiento de millones, quedará como un monumento grotesco al precio de la ambición desmedida. Mientras tanto, el pueblo sirio continúa pagando el costo de la supervivencia de una dinastía cuya historia es, en última instancia, la crónica de una tragedia nacional. El portavoz del gobierno ruso anunció que Bashar y su familia han recibido asilo político por razones humanitarias, poniendo fin a días de incertidumbre sobre su destino tras la caída del régimen. La huida de al-Assad marca el cierre de una era de más de 50 años de dominio familiar en Siria, iniciada por su padre, Hafez al-Assad, y culminada por una guerra civil que devastó el país y terminó con su gobierno. Rusia, uno de sus principales aliados durante el conflicto, ha garantizado su seguridad, aunque no está claro qué papel desempeñará Bashar en el futuro ni cuánto tiempo permanecerá en el exilio. Mientras tanto, en las calles de Damasco y otras ciudades del país, la oposición celebra el fin de un régimen que gobernó con mano de hierro durante más de 2 décadas. Bashar al-Assad era un joven oftalmólogo afincado en Londres, donde, desde 1992, trabajaba en el Western Eye Hospital, especializado en el tratamiento del glaucoma. Su vida, tranquila y alejada de la política, transcurría en el anonimato, viviendo bajo otro nombre, sin escoltas y como un ciudadano común. Pero en 1994, la trágica muerte de su hermano mayor alteró su destino de forma irreversible. A partir de ese momento, Bashar fue forzado a convertirse en el sucesor de su padre, Hafez al-Assad,
a la cabeza de una de las dinastías árabes más controvertidas. Cuando su padre falleció en el año 2000, Bashar asumió la presidencia de Siria, generando un atisbo de esperanza en la población. Su imagen, relajada y tímida, contrastaba con la figura autoritaria y temida de su progenitor. Su apariencia esbelta, su sonrisa cálida y su actitud educada daban la impresión de un líder moderno y accesible. Sin embargo, esa imagen de renovación resultó ser un espejismo, ya que la modernización que prometió nunca se materializó. Aunque reconoció la necesidad de reformas, su régimen continuó gobernando con mano dura, y las promesas de cambio pronto se desvanecieron. En diciembre de ese mismo año, Bashar se casó con Asma Fawaz al-Ajras, una joven economista de 25 años, hija de una familia siria acomodada y profesionalmente destacada. Se conocieron en Londres, cuando ella trabajaba en el Western Eye Hospital, y el amor surgió rápidamente. A pesar de las sospechas que despertaba su unión, los esponsales no fueron revelados hasta después de varios días. Asma, nacida en Londres, formaba parte de la élite intelectual y financiera. Había estudiado en el King's College, y trabajado en prestigiosas instituciones como el Deutsche Bank y JP Morgan en Nueva York. Tienen 3 hijos, Hafez, Zain y Karim. Con su estilo elegante y su habilidad para moverse en los círculos de poder europeos, Asma se convirtió en la primera dama de Siria. Su imagen moderna y sofisticada, combinada con su apoyo a diversas iniciativas sociales, como la mejora de la situación de la mujer y la lucha contra la pobreza, la posicionó como una figura carismática, sobre todo en Occidente. La prensa internacional la apodó la Rosa del Desierto, comparándola con otras figuras de la realeza como la reina Rania de Jordania. En 2018, Asma fue diagnosticada con cáncer de mama. Sin embargo, el esplendor de esta imagen moderna se desmoronó cuando la guerra civil comenzó a arrasar Siria. A pesar de su protagonismo como embajadora de la imagen del régimen, Asma pasó a ser vista con otros ojos. A lo largo de los años de conflicto, su figura se fue asociando más a la complicidad con el autoritarismo de su marido. Y de Rosa del Desierto pasó a ser considerada una primera dama del infierno. En 2018, Asma fue diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad de la que logró recuperarse tras un largo tratamiento. Sin embargo, en 2024, sufrió otro golpe. Fue diagnosticada con leucemia mieloide aguda, una forma agresiva de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. A pesar de los años de sufrimiento, la destrucción de su país y las constantes muertes a su alrededor, Asma nunca ha mostrado señales de arrepentimiento o de cuestionamiento sobre su papel en la situación de Siria. La reciente huida de Bashar y su familia, tras un avance fulminante de los rebeldes que liberaron Damasco, ha sido un nuevo capítulo en la trágica historia del país. Según informes del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la familia Assad abandonó Siria en un avión especial. Para Bashar, que inicialmente aceptó el destino que le impuso su padre, esta huida es el desenlace de un mandato marcado por la represión y el conflicto. Para Asma, a punto de cumplir 50 años, este giro de su vida es el destino más inimaginable para aquella joven de familia acomodada que nunca soñó con semejante desenlace. Hoy, mientras la guerra sigue dejando devastación en Siria, la figura de Asma al-Assad se mantiene como la de una mujer que, a pesar de su sofisticación y su educación, nunca escapó del destino que le impuso su marido. Trágica, cómplice, pero también digna de lástima, su vida ha sido una mezcla de glamour, política y sufrimiento, un reflejo de la caída de un régimen que parecía inquebrantable. Bashar al-Assad, el otrora oftalmólogo que abrazó el mando con la parsimonia de quien ajusta lentes, ha dejado atrás el escenario de Siria como un actor que abandona la tragedia con el telón ya caído. Exiliado tal vez en una dacha suntuosa en Rusia, su figura ahora parece un espectro de lo que fue, un eco amortiguado por las ruinas de una guerra que nunca llegó a ganar del todo, ni a perder completamente. El tiempo, que es el juez más implacable,
lo coloca como un vestigio de la obstinación dinástica en un país donde las líneas del poder se trazaron siempre con sangre. Bahar, nacido en una familia alauita que moldeó su destino como quien talla un ídolo, se convirtió en el heredero por accidente. Su hermano mayor, Bassel, era el príncipe de las expectativas. Él, apenas un hombre de ciencia apartado del bullicio militar, se encontró de golpe con las riendas de una nación que jamás pareció comprender del todo. En su exilio, se dice que Bahar pasea por jardines helados, bajo árboles cuyos troncos parecen contener el peso de sus fracasos. Rusia lo recibe como un huésped incómodo pero necesario, un recordatorio vivo de que el poder no tiene patria y que los cadáveres, cuando son demasiados, terminan por ser solo números en las hojas de la historia. El rastro de una dinastía. Su padre, Hafez al-Assad, tenía las manos curtidas en el barro de la Realpolitik. Gobernaba como quien sujeta un cuchillo entre los dientes, sin margen para titubeos. Fue Hafez quien, en 1982, ordenó arrasar Hama con una brutalidad que dejó grabada en el país una lección amarga. La disidencia se paga con la vida. Bahar heredó ese libro de tácticas, pero lo leyó con torpeza. Con la primavera árabe, el dominio de los Assad se tambaleó. Lo que para otros líderes fue una chispa de cambio, para Bahar fue una señal de alarma. Respondió con la misma contundencia que su padre, pero el contexto había cambiado. Las redes sociales, las cámaras de los reporteros y la atención global convirtieron cada ataque químico, cada asedio, en un escaparate de su barbarie. La diplomacia internacional osciló entre la condena y la indiferencia. Mientras Barack Obama trazaba líneas rojas en el polvo del desierto, Rusia y China levantaban muros de veto en el Consejo de Seguridad. Bahar, entretanto, mantenía un semblante sereno, ajeno a las montañas de escombros, y los campos de refugiados que se extendían como cicatrices por todo el Medio Oriente. Siria se desangró bajo su mandato, pero también bajo la mirada del mundo. Los discursos de las potencias occidentales sonaban huecos, y los aliados regionales, como Irán, veían en el caos una oportunidad para fortalecer sus agendas. Bahar al-Assad no fue tanto un líder como un peón en un tablero donde las piezas mayores jugaban con reglas que él apenas entendía. El exilio, un final sin redención. El exilio de Bahar no es el de un hombre derrotado, sino el de uno desplazado por las circunstancias. En Moscú, rodeado de su familia y protegido por un Kremlin que lo utiliza como ficha en su juego de poder en el Medio Oriente, Bahar encuentra consuelo en la distancia. Siria, ahora fragmentada entre facciones, es un país que ya no le pertenece, si es que alguna vez lo hizo realmente. El futuro hablará de él como de un hombre que heredó un trono y lo transformó en ruinas, pero también como de un símbolo de un tiempo en que el poder no se definía por el servicio, sino por el sometimiento. Su sombra, alargada por las páginas de la historia, será siempre un recordatorio de que los tiranos, por más que huyan, nunca escapan del juicio.